si te dijera que solo amar a los que amas solo hace que no seas diferente a los demás, sino que hace que no avances? Y sí, te voy a ser claro, a veces pensamos que con querer ayudar al prójimo, que según nosotros es solo los que amamos, solo te estaría mintiendo. Solo lo que de verdad edifica una vida en Cristo, más sabiduría aún, y una vida en amor hacia los demás, es no solo a los que te aman, sino también amamos a los que no nos caen bien. Entonces supe lo que es imitar a Cristo. Ahí entendí que es ver a los demás con otra mirada, con otra intención, y no solo para obtener un beneficio propio, sino por amor a los demás. Es ser diferente a los demás, es darle la mano a tus enemigos en un mundo donde ya está roto y lleno de pecado. Y mira, estas son algunas claves en las que podrás ver lo que es el amor hacia los demás y podrás ser una mejor persona con los demás. Y es lo que Dios nuestro Padre quiere. En los próximos minutos te voy a enseñar cómo es el ser en Cristo, cómo amar a los demás, cómo es perdonar, cómo es la honestidad, cómo es también la venganza que nos da Jesús y aún más cosas que hacen que nosotros podamos amar a nuestro prójimo, que sean principios fundamentales para poder vernos y tener una buena relación, incluso aunque esté mal. Y cómo es que debemos imitar a Jesús en los demás. Mi nombre es Ismael y ya llevo un canal en el que ya van 2 meses que hablamos sobre el mensaje de Dios. Y en este tiempo me di cuenta que no es suficiente, amar a nuestros enemigos, sino también es perdonar, hacer algo, arrepentirse también cuando pasa algo, empezar a ayudar al otro, estar en servicio y ser como Jesús, imitarlo a Jesús, porque también Jesús vino a servir, vino a no devolver una forma, sino empezar a responder de otra forma. Así que sin más dilación empecemos con el primero: el ser en Cristo. Cuando vos ya sos cristiano, cuando lo que crees es en Jesús y en Dios, sos un nuevo ser humano, sos alguien diferente. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios habita en vos. Se expande el amor en tu identidad. Él es la vida. Él es el que, si nosotros nos acercamos, Él nos va a atender, pero tenemos que estar dispuestos. Él es el centro, es la razón para vivir Jesús. Y también producir frutos de amor, paz, gozo, paciencia, fe, entre otros, hace que eso a Dios le agrade y edifique la vida en Cristo. De esta forma demostramos que somos hijos de Dios. No es una religión, sino es una relación. Nosotros mismos somos los perdidos y Él mismo es el camino que nosotros necesitamos que recorrer. O sea, te estoy tratando de decir que Jesús es el único que nos ayuda a que nosotros podamos producir los frutos del Espíritu. Y sí, es una decisión poner o a Dios primero o al mundo. Si aún estás produciendo frutos del Espíritu, pero en algunas áreas de tu vida falta limpiar, falta un toque, tenemos que pedirle al Señor que nos limpie esas heridas, porque debemos estar sanos para producir los frutos. Lo único que nos desconecta del Señor, que podamos producir frutos, es la desobediencia. Y bueno, y por lo tanto, el enemigo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a hacer que nosotros le desobedezcamos al Señor para que nos desconectemos con Él. Va a hacer todo lo posible. Cada tentación va a hacer que nosotros elijamos los frutos de la carne. Lo único que nos va a hacer volver va a ser el arrepentimiento. Hace que dejemos de lado el pecado y que podamos volver a donde estábamos con Dios. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con amar a nuestro prójimo? Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Porque sí, también, producir frutos del Espíritu es también amar los unos a los otros. O sea, producir es también amor, gozo, paciencia, es también con los unos con los otros. No solo también con Dios, sino también con los demás. Porque cuando nosotros amamos a las personas, ahí es donde cuando entra la obediencia y lo que nos está diciendo Jesús. Es así cuando empezamos a no tener una vida egoísta, una que solo piense en nosotros mismos. Y también en el verso 13 dice: no hay amor más grande que el dar la vida por tus amigos. También nuestros amigos nos está diciendo que el amor verdadero es nosotros también sacrificar nuestro tiempo, porque así cumplimos lo que es ser como Él como Él amó a los fariseos. Si vemos la historia, siempre eran, de por sí eran sus enemigos, pero Él siempre les respondía con bien, porque sí, el mejor ejemplo de amor a los demás es Jesús. Analicemos cómo es que Jesús
tiene el amor por los demás. Vamos a ver una historia. Esta en contexto era en dos hermanas y un hermano, creo que era el mayor, en el que eran María, Marta y Lázaro. Y bueno, Jesús amaba profundamente a los dos de su hermano. Y estaba tan enfermo Lázaro, cuando Jesús se entera de que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días ahí donde estaba. En Juan 11, verso 4 dice: cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Después, en el verso 7 dice: después le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Era ahí la ciudad donde estaba ahí Marta, preocupada, y bueno, María. El verso 17 dice: a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Ya ahí es como que ya era demasiado tarde, que Jesús no llegó a tiempo, porque ahí Lázaro ya murió. Y bueno, cuando Marta se enteró de esto, ella se fue de casa y cuando se encontró con Jesús, verso 21, le dice: si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Pero Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo lo que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Vos crees en esto? Bueno, Marta dice: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Después, bueno, Marta avisa a su hermana María de que Jesús la vino a visitar. Y bueno, María lo ayuda, le cuenta que tampoco, si él hubiera estado aquí, no habría muerto. Entonces Jesús sintió tanta compasión que se puso a llorar ya. Y decía: ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está Lázaro enterrado? Y bueno, Jesús, verso 38 del capítulo 11, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Dice: quiten la piedra. Le dice Jesús. Entonces quitan la piedra. Después dice Jesús, después de que corrieron la roca. Verso 41. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escucha, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal afuera. Lázaro, levántate. Y Lázaro, estando muerto, salió con las vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto por un sudario. Quítenle la venda y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Y así Jesús resucitó, literalmente, a alguien que estaba muerto. Resucitó a Lázaro, el hermano que estaba enfermo. Y bueno, acá vemos que lo primero que hace Jesús acá es tener compasión. Y también lo que hace es que siente la tristeza de las hermanas de Lázaro. Él siente lo que es esa tristeza. Ese corazón entró a su mundo en el que por dentro estaba muerto, pero por fuera estaba vivo. Pero también, además de sentir lo que Marta sentía, lo que hizo fue dar esperanza. Les dio una nueva oportunidad, una salida. Y así Jesús nos muestra cómo amar, porque no es solo sentir lo que los otros sienten. Y así nosotros aprendemos que hay que mirar, sentir, tener compasión por el otro, saber lo que le está pasando y después, por último, ayudarle. Pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que tomarnos el tiempo para ayudar a los demás. Tenemos que sacrificar las actividades que hacemos. Tenemos que juntarnos con los que amamos. Porque si no nos tomamos el tiempo, si no sentimos lo que los otros sienten, si no ayudamos lo que están sufriendo, nuestro amor va a ser frío. Entonces también tomemos el tiempo necesario para ayudar a los demás. Porque sí, el amor es más que un sentimiento. Porque también es un compromiso. Y hagamos que también nuestro amor sea que confíen en nosotros, en que haya una relación en que puedan decir: yo confío en él o ella. Y nada, sin esperar nada a cambio. Porque eso es amor. Porque amar va a hacer que nos sintamos completos y dignos sin luchar por probar nada. Hay que aprender a hacerlo por el otro. Y bueno, solo Dios mismo está diciendo: ama a tu prójimo como a nosotros mismos, como nosotros nos queremos mucho. Entonces, solo simplemente nos conocemos. Hay maneras sencillas de conocer a mi prójimo. Con tan solo un simple saludo, solo un apretón de mano, un beso en la mejilla, puede llegar muy lejos. Porque hay que conocerlo más y más a nuestro prójimo. Hay que tener una relación con él. Jesús nos explica la parábola del buen samaritano, que es alguien que tiene bondad, alguien que tiene compasión, alguien que quiere ayudar al otro, para así explicarnos quién es y cómo es un buen prójimo. Porque, a ver, nuestros prójimos son nuestros amigos, nuestros enemigos, los conocidos, los desconocidos, los llenos, los que están llenos de sus necesidades, o los necesitados también. Esos son nuestros prójimos. Todo el mundo es nuestro
prójimo. Pensemos por un segundo, ¿cómo te llama Dios a que vos puedas amar a los otros? Tal vez capaz que sea en un ministerio, y colaborar con el punto infantil, en ayudar a lavar el auto, en limpiar la vereda, no sé, cualquier cosa. Eso es amor al prójimo. Y por eso estemos dispuestos a estar presentes en momentos más difíciles. Y incluso con los que nosotros amamos, tenemos que nosotros estar a disposición de nuestro prójimo. Y así nosotros podemos producir buenos frutos. Y bueno, y ahora te comparto 3 claves que pueden ayudar a que tú puedas devolverle de otra manera a nuestro prójimo, el que es un prójimo muy difícil, que no te cae bien absolutamente, que te hace las cosas difíciles. Como primer paso, tenemos que tener paciencia. Tengamos una paciencia con los demás, respondamos de buena forma. Nosotros guardemos esa ira que tenemos, guardemos ese Hulk que tenemos por dentro. Sí, nosotros encima podemos ver el lado bueno. Y a ver, es una dura realidad que no todos van a pensar como nosotros pensamos, no todos van a estar de acuerdo con lo que estamos de acuerdo, todos somos diferentes. Hay gente que no va a coincidir con tus creencias. Y tener paciencia con las personas difíciles te hace más difícil, si no, te va a hacer estar en otra posición. Y también, además de ser pacientes, tenemos que aprender a aceptar como es. Porque hay veces que cuando le insistís tanto, querés que cambie algo, pero no lo va a cambiar. Él siempre va a seguir, él o ella van a seguir siempre siendo lo mismo. La única opción es aceptar. Es aceptar que la única solución ahí que puede cambiarlo es Jesús. Y esto nos va a hacer más humildes y más maduros. Pues combinar estas dos cosas vas a entender que el mundo no es igual a vos, como te estaba diciendo. Porque a veces lo único que hay que hacer solo es aceptar. Porque si no, podría caer en peores condiciones. Podría terminar en una discusión, en una pelea. Entonces, a veces la única opción es aceptarlo como es. Ir haciendo tu vida. Seguir respondiéndole bien. Y algunas personas van a tener cosas que pueden cambiar, pero hay otras que capaz que eso ya viven de ello, ya viven de cómo es esa personalidad, que tienen cosas que no van a poder cambiar. Quiere decir que hay cosas que van a quedar ahí, ladrillos, su identidad que van a quedar ahí. Pero tenemos que saber que no somos nosotros los que cambian, sino que el único que cambia es Dios. Y tenemos que aceptar los otros, porque también Dios, nuestro creador, nos aceptó como somos, aceptó nuestras fallas, nuestros pecados. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a poder aceptar? Porque nos aceptó Dios, no es que nosotros somos perfectos también. Entonces aprendamos a aceptar como somos. Y también que no te roben el gozo, que no te roben la paz que vos tenés, que no te hagan otra persona. No es que esta persona me hizo ser así. Entonces, vamos, no permitamos, pongamos un bloqueador, una barrera de defensa que no me va a hacer daño esta persona. No te dejes amargar por lo que te dicen. No dejes que esas heridas que te hicieron te duelan. Y si vos encima le das la autoridad a que te haga el daño, tu reacción obviamente va a hacer que te devuelva el daño. Entonces, pensemos en no darle la autoridad, a decir basta, hasta acá ya está. Si amás solo los que te aman, te recompensarán. Porque hasta los corruptos, los mafiosos, es lo mismo, aman a los que aman. Porque si sos solo amable con tus amigos y con tu familia, ¿de qué te da diferencia de los que te hacen daño? Porque también ellos son así. Entonces, primeramente Dios nos está diciendo, amemos a esas personas. Oremos por esas personas, pidámosle a Dios por su corazón que los limpie. Aunque solo amar a las personas difíciles, el amor es lo único que cambia todo. Y pongamos una actitud positiva y una actitud como es la de Jesús. Porque cuando vos más te sacrificás, te pareces más a Jesús como Él se sacrificó. Dice la palabra en Efesios 4, del 2 al 3. Sean siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y es crucial para impactar esto en un mundo en el que está roto. El servicio. ¿Qué es el servicio? Bueno, es estar a disposición. Pero ahora, la palabra disposición, ¿qué significa? La palabra disposición es que una persona esté dispuesta y esté apta, con buenas condiciones, a poder hacer algún fin. Ahora, el poder de servicio es bastante beneficioso, ya que te da
La sensación de que vos podés ser útil te integra, te capacita, te hace creer tus límites y tus capacidades, te da sentido de pertenencia y te conecta con vos mismo, con tus emociones y con tus pensamientos. Entonces, servir ya mismo es un privilegio y también es una muestra de crecimiento espiritual personal. Y así descubrimos que el servicio es ya una parte de nuestra vida. En todo momento tenemos que servir nosotros. Y siempre, pero siempre hay que hacerlo de la mejor manera, dando lo mejor de vos. Y aparte, encima te da la posibilidad de que te desarrolles en áreas que cuestan mucho trabajo. Y también paradójicamente las personas que sirven son felices. Son más felices que las personas que solo satisfacen sus necesidades, su carne. Dice el Señor que los últimos, los que sirven, serán primeros y los primeros serán últimos. Y sí, todo servicio es de valor y todo servicio es de respeto. Sea pequeño o grande, uno que cueste más trabajo, otro que cueste más trabajo, uno que sea aún más responsable y otro que sea menos responsable. Aún así son todos importantes de valor. Entonces pensemos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo ayudamos a los demás a darle servicio? Porque darle servicio también es amor al prójimo. Primero que todo hay que valorar pequeños servicios, lo chiquitito, porque después viene lo grande. No podés empezar de uno bien alto y no tener experiencia. Entonces empecemos también con lo chiquitito. Y sí, la vida está formada de pequeños servicios que nos hace ser quienes somos. Y sí, antes te dejo unas ciertas preguntas para que puedas entender mejor, para que puedas salir mejor en un gran servicio. Antes pregúntate, ¿me enojo o me alegro al hacer algo por alguien? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo es que hago esto? ¿Qué actitudes, pensamientos, también reacciones tengo al estar en servicio, al ayudar a los demás? ¿Qué servicio me gusta y qué servicios no me gustan? Y también, ¿con qué intención lo estoy haciendo? ¿Para qué yo estoy haciendo servicio? ¿Por amor o por otra cosa? ¿Para qué lo haces? ¿Para recibir fama, dinero o solo una sonrisa? Muy bien, hasta ahora vimos lo que es el servicio y el amor, el ser en Cristo. Sin embargo, todavía falta un par de puntos más para poder llegar a que nosotros podamos ser un gran prójimo, una persona que pueda amar a los enemigos. Así que introducimos el siguiente punto, que es el perdón. Porque sí, perdonar es una acción muy divina. El perdón es tan importante que entramos al reino de los cielos gracias a que el Padre, Dios, nos perdonó en medio de Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Y a veces nosotros no queremos perdonar. Sí, es un trabajo difícil, la verdad que sí. Y sí, eso también requiere que nosotros tengamos un cambio. Nosotros que podamos analizar, que va a implicar mucha honestidad y también humildad hacia la persona que nos dañó. Y a veces es difícil perdonar porque nosotros tenemos miedo, tenemos temor a que nos hieran de nuevo, a que ese daño vuelva a pasar. Entonces no perdonamos. La palabra de Dios en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 15 dice: el hermano que peca contra ti. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Por donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Pero también en el verso 21 dice: Pedro se acerca a Jesús y le preguntó entonces: Señor, entonces ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces tengo que perdonarlo? No, te digo que hasta 70 veces 7, le responde Jesús. Y acá está diciendo que nosotros tenemos que perdonar como Él nos perdonó. Porque quizás haya esa persona que le hicimos daño. Quizás haya alguien que nos dejó gravemente heridos. Pero nosotros también herimos a Jesús. Nosotros herimos al Hijo. Entonces pensemos
que Él nos perdonó con tantas heridas que le provocamos y le vamos a ir provocando, pero aún así nos perdona. Entonces pensemos que podemos perdonar, porque Cristo nos perdonó. Nosotros también, como sus hijos, debemos perdonar como Él perdonó. Y hay que perdonar de corazón. Hay que lidiar con los problemas. Hay que llevar al que te hizo daño, que te molestó, o pasó algo. ¿Cómo te sentiste? Nosotros tenemos que hablarle con amor y honestidad, sin avergonzar al otro, cuando nosotros estemos hablando del problema. Pero está diciendo que si pasa todo esto y aún así el hermano no acepta su error, pide, acá dice, traigan a otros hermanos para que ayuden en este asunto. Bueno, esto por ejemplo vamos a poner a los matrimonios. Cuando uno de los dos no acepta el error, entonces van hacia una ayuda que requiere de hermanos que tienen experiencia en ese asunto, hermanos que saben hablarles y conocen a esa persona, o quizás no, pero saben ayudar en ese asunto. Y bueno, y después dice el Señor que si eso todavía no se soluciona, dice que aceptemos que no va a cambiar. Y bueno, Pedro ahí le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que pedir perdón? Jesús le responde, no 7 veces, porque Pedro ahí le decía 7 veces, tengo que perdonar. Bueno, Jesús le dijo, no, sino hasta 70 veces 7. Siendo cada intento que la persona se humilla y muestra que va a cambiar, nosotros debemos perdonarlo. No lo podemos dar como un corrupto, no lo podemos dar como alguien que es frío, que alguien que no le importa. Mira, te voy a poner un ejemplo. Justamente después de esto que acabo de leer, hay una parábola. Dice en el verso 23, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Entonces, ese es Dios que nos perdona. Dios perdona a pesar de todo lo que le hacemos a Él. Dios tiene misericordia de nosotros. Y dice en el verso 28, al salir ese siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Básicamente no era nada a la deuda que está comparada con el rey. Dice, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él, ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. O sea, esa persona que tenía una deuda con el rey, que el rey le perdonó, que justamente había un amigo que le debía 100 monedas, no lo perdonó, lo mandó a la cárcel, lo mandó a que sufra. Y dice, cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió, se entristecieron mucho y fueron a contarle al rey todo lo que había sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y dijo, siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber compadecido a tu compañero, así como yo te perdoné a vos? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Entonces está diciendo justamente acá, sigue, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Por eso mismo tenemos que perdonar, nosotros también le debemos pedir, pero también hay gente que pidió, pero si Él nos perdonó con tantos errores, nosotros también debemos perdonar. Empecemos a perdonar y así también se resolverán conflictos. Y sí, quizás sea difícil porque nuestra naturaleza siempre va a esquivar el perdón, siempre va a tratar de buscar otra cosa. Por eso perdonar significa cancelar la deuda, cancelar unas cuentas los unos con los otros, y también es disciplinar con amor para que la otra persona no lo vuelva a cometer. Te voy a decir que el primero que libera el perdón no es al que dañó, sino al que fue dañado. Nos hace también ser libres, nos hace entender que nosotros no somos perfectos, nosotros también tenemos nuestros errores, nosotros también tenemos defectos, y también el perdón hace que podamos poner límites a
y que se pueda aprender de lo que ha pasado, evitarlo. Y si no te piden perdón, si no asumen su error, no te guarden resentimiento, no te guarden enojo, sino más bien solo empezá a vivir tu vida, empezá a dejarlo, a olvidarlo, y así va a cambiar todo. Y tampoco tener ganas de que vos desaparezcas o que ese sujeto desaparezca. Sin Jesús es imposible. Cuando le pedimos sabiduría y humildad, ese dolor se convierte en amor. Cuando nosotros empezamos a hacer como Él y empezamos a perdonar, vamos a ver con diferentes ojos. Dispongamos siempre a poder ser humildes de corazón en vez de ser unos jueces, en vez de criticar, hablar mal de la espalda del otro y perdonarnos. El perdón es un regalo de Dios que solo Jesús hizo, que por medio de Él podamos ser salvos. El perdón es un regalo de Dios, un gran valor que nos acerca a Él. Quizás el perdón es como el alcohol, quizás arde, pero sana, quizás sea incómodo, y así como José tuvo un gran mal pasado, una gran mala historia con sus hermanos, aún así lo perdonó, aún así perdonó a aquellos. Quizás su corazón estaba duro, pero de a poco lo trajo para poder perdonar como Jesús lo hace. Por eso siempre pidámosle a Dios tener un corazón que sea humilde, un corazón que pueda perdonar. Por eso Dios te levanta, a pesar de todo el daño que te hayan hecho, Él te levanta, pero el perdón es otra cosa, es una decisión que debemos tomar. Por eso el perdón siempre va a sanar heridas que nos hirieron, pero tenemos que dar el paso. Ahora vamos con la siguiente, que es la honestidad. Sí, la honestidad. La honestidad es, en vez de juzgar, es una buena relación que también va a incluir eso, honestidad. Es imposible que las personas acudamos sin problemas. La honestidad es el reconocimiento de nosotros, quiénes somos y qué somos. Si somos honestos, aceptamos nuestros actos y errores. Simplemente es la capacidad de poder saber quiénes nosotros somos y así tener la responsabilidad de hacer lo que hacemos. Ser honesto implica la enseñanza. El ser honesto también no juzgar. Estamos hablando de esto. Entonces, en Lucas 6:37 dice: el juzgar a los demás. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará el regazo. Una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Y dice, ¿por qué te fijas en la astilla del otro? ¿Por qué no te fijas vos en tu propio error? ¿Por qué no te fijas vos en lo que vos tenés? Porque acá está diciendo que el Señor dice que no juzguemos, porque también nosotros vamos a ser juzgados. A ver, primero que todo, el diablo lo que va a hacer es que nosotros nos fijemos en los errores de los demás, es de nuestros errores. De este modo hace que no nos demos cuenta que tenemos que corregir a nosotros mismos, porque no debemos juzgar a los demás. Por eso, de esta manera, es como si nosotros le estamos dejando puerta abierta para que el enemigo nos abra y nos venga a atacar en nuestra mente y que nos tire cualquier cosa que sea de ver los errores de los demás en medio de los nuestros. Ser honestos, que nosotros aceptemos que el cambio viene de nosotros, no de los demás. Por eso empecemos a cambiar nuestra forma de actuar y arrepentirse las veces que sean necesarias. Por eso permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que nos limpie eso que nosotros tenemos de juzgar a los demás. En Proverbios 16:13 dice: el rey se complace en los labios honestos, aprecia a quien habla con la verdad. Entonces, seamos honestos, porque a Dios le agrada. Empecemos a cambiar de a poco nuestra conducta. Y bueno, también así fui yo en momentos en los que a veces no perdonaba, a veces no sentía, a veces juzgaba, en vez de que pueda perdonar. Yo hablaba mal de la espalda de los otros.
Pero cuando entendí que tengo que ser como Jesús, que el único camino de la verdad, el único camino que me ayuda a también que los otros puedan saber que ese es el camino, es siendo como Jesús, perdonando como perdona, amando como ama, y también siendo servicial como Él lo es. Él a sus discípulos le lavó los pies, que no vino para ser servido, sino también para servir. Por eso yo te invito a que vos también puedas ser otra persona, que puedas también empezar a hacer estos puntos, aunque todavía quedan unos 2 puntos más. Por eso vamos a la siguiente área, que es: la venganza no está en los planes de Dios. En Romanos 12:17 dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz y con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Pero bueno, ¿y qué quiere estar diciendo acá Pablo? Que bajo ninguna circunstancia busquemos la venganza, busquemos devolver el mal por mal. Más bien, la venganza es de Dios, es suya es la ira. ¿Por qué tiene que ser suya? Es de Él es el que va a dar el castigo. Por eso nosotros sigamos haciendo el bien, porque Dios es el que está encargado. Nosotros sigamos siendo nosotros. ¿Por qué entonces Jesús, cuando pudo haber pedido un gran ejército de ángeles, no lo hizo? Bueno, porque no quería desatar su ira, no quería desatar lo que pasaba, porque lo iban a crucificar, lo estaban maltratando, pero aún así lo hizo por nosotros, su sacrificio. Por eso, Él dejó el mejor ejemplo de Jesús, porque Él dejaba que la ira de Dios se encargue de ellos, que las consecuencias las tenga Dios, las administre Él. Por eso seamos como Jesús y empecemos a dejarle a Dios lo que es la venganza. Por eso también está diciendo que usando el bien, empezando nosotros a responder de otra forma a nuestros enemigos, así vencemos el mal, así hacemos que sientan vergüenza de lo que hacen. Pero nosotros, siendo humanos, nuestra naturaleza hace que realmente respondamos con el mal. Una mala mirada, la ironía, un mal gesto, quizás también desprecio, después cuando vuelvan a encontrarse, responderle de otra forma, o quizás incluso a veces golpearlo en la cara por lo que pasó. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para empezar a vencer el mal con el bien y evitar que nos pongamos así por nuestra carne? Recordemos que Dios nos perdona, recordemos el Evangelio, recordemos que el Señor es el que es de Él la venganza. Entonces siempre recordemos: ¿por qué nosotros no podemos devolver el bien? Si Dios siempre nos devuelve el bien, Dios siempre nos motiva, nunca nos hace mal cuando nosotros le hacemos daño a veces. Y también descansemos en la justicia de Dios, descansemos en que Él es el que tiene todo. Y bueno, después de esto, si el enemigo tiene hambre, démosle de comer; si tiene sed, démosle de beber. Respondámosles de otra forma. Eso es hacer el bien. Y entonces así nosotros vencemos el mal. Si nosotros hacemos que el enemigo diga: ¿por qué he hecho esto? Si nosotros vencemos el bien, hacemos que el otro reflexione, y a nosotros mismos nos hacemos más fuertes, porque no nos van a dañar, sino más bien les vamos a decir que no. Vamos a decirle que le vamos a dar lo que él quiere. Y ahora, pasando justamente a lo último de ama a tus enemigos, sé diferente, pasamos a lo que es la culpa y el arrepentimiento hacia los demás. Mira, voy a contar una historia en la que se ve esto que está en el Evangelio de Lucas. Dice Lucas en 19, del 1 al 7, es una historia en la que había un corrupto cobrador de impuestos. Dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura.
Por esto se adelantó corriendo y subió a un árbol para poder verlo a Jesús, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador, con alguien que estafaba a los demás. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque sí, entonces estábamos diciendo que es un cobrador de impuestos corrupto que estafaba a la gente y estafaba también a los cobradores de impuestos. Era el jefe de recaudador de impuestos. Este se aprovechaba de cualquier tipo y no le faltaba nada de dinero, pero sí le faltaba una cosa, que era amor, arrepentimiento. Eso es lo que le falta. Porque quizás puedas ser rico en todo, pero si no sos rico en espíritu, ¿de qué te va a servir? ¿De qué le sirve tener al hombre todo si después lo puedes perder? Y acá vemos que en esta historia, Zaqueo, ese recaudador de impuestos, no solo se dio cuenta de su error, no solo se entristeció por lo que hizo, no solo con eso basta, porque Zaqueo también lo que hizo fue corregir su error, fue devolverle lo que ha estafado. Por eso Dios nos dice que además de arrepentirnos por nuestro prójimo, también actuemos, también hagamos lo necesario para poder corregir el error. Sí, yo también antes, también a mí me ha pasado que pedía solo perdón, pero capaz que volvía de vuelta a hacer eso. Entonces, con el tiempo, después de aprender esto, empecé a cambiar mi actitud con mis amigos, con una chica, con mis padres. Porque cambiar es que no solo identificar el error, sino también hacer algo para sanar. Por eso empecé a redimir el daño hecho a nuestro prójimo. Seamos como Zaqueo, que cambió su vida, se arrepintió y empezó a actuar. Y sí, el arrepentimiento es acercarse a Dios, es volver con Él y hacer lo que Él dice. Él quiere sacarnos de cualquier relación que teníamos con alguien que sea malo y a restaurar lo que se perdió. Por eso estemos dispuestos a cambiar, a ser diferentes. Estemos dispuestos a que no sea mañana, sino que sea hoy ese arrepentimiento, que sea hoy lo que tienes que actuar, lo que tienes que solucionar. Hoy es pedir disculpas. Hoy es pedir: perdóname por lo que te hice. Pienso cambiar lo que sea. Quiero arreglar lo que nos pasó. Es hoy, antes de que sea demasiado tarde, porque quizás en algún momento lo vas a querer hacer, pero quizás ya ha sido tarde. Entonces, ¿qué sabes qué va a pasar mañana? Pasado, otro mes. Empezá a hacerlo hoy, que sea lo antes posible. Y bueno, esto es lo que reuní, estos puntos, como para empezar a ver a tu prójimo, a tu amigo, a tu enemigo, a cualquiera que sea, con diferentes ojos. Aún así, igual están algunos más relacionados que otros. Y bueno, ahí entendí que con esos puntos me llevaría a ser un mejor hijo de Dios, conforme a su voluntad, sembrando el bien y reflejando así a Cristo, en vez de la maldad y la oscuridad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Y si te ha gustado y le diste interés en algo en este video, que seguro que sí, te pido que apretes el botón del like, que eso tiene un gran impacto en mi canal. Y también si tenés alguna opinión que dejar sobre esto, algo más para agregar, algo que no sé, que no está bien, estoy seguro que lo leo a todos los comentarios. Ahora, puede que estés pensando que es muy difícil cumplir esto, difícil no enojarse, pero no, tan solo ir de a poco, ir empezando a cumplir estos puntos va a impactar mucho su relación. Es un principio fundamental que encontramos en la Biblia. Y así como las enseñanzas de la Biblia que habla sobre el amor al prójimo, que es un mandamiento, si querés saber principios sobre la Biblia, acá te dejo justamente un video en el que hablo sobre la Biblia. Te dejo esto que es para entender cómo es que se interpreta ciertos mensajes, cómo es su contenido, cómo es su lectura, entre otros puntos. Porque la Biblia también es una enseñanza que nosotros, ¿qué podemos hacer como cristianos? Porque es más que un libro la Biblia, de verdad nos habla. Así que está aquí mismo. Nos vemos pronto y un beso y un abrazo, chicos. Pasado muy bien.